Y lastimosamente, de repente suceden situaciones y nos toman desapercibidos. Y creemos que el Señor incluso nos ha desamparado y no es así. O sea, el clima de violencia, el clima difícil que vivimos es real, es verídico. Pero en medio de todo ello necesitamos, fíjese, aprender a confiar en el Señor. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través del Salmo 91, corriendo, ¿verdad?, en los diferentes textos, tratando de captarlos, tratando de entenderlos, de manera que nuestra confianza en el Señor pueda crecer. Y estuvimos hablando el día domingo, ustedes se recuerdan, a todos se recuerdan, menos, ¿alguien se recuerda del tema del domingo? A todos menos a mí. Y decíamos que no era engreimiento, no era orgullo, sino era básicamente la expresión del mismo salmista. Que dice, caerán a tu lado, dice 1000 y 10,000 a tu diestra, dice, mas a ti no llegará. Entonces no es orgullo, no es engreimiento de ningún cristiano, sino es una declaración, una expresión de fe de alguien que había vivido a lo mejor circunstancias difíciles y que aún viéndose tan cerca, ¿verdad?, de la incertidumbre, de la inseguridad, porque él dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, dice, no llegará. Entonces eso nos tiene que ayudar a confiar en nuestro Dios. Pero conforme va caminando el Salmo 91, dice en los versículos 91, 8, dice, ciertamente, dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Entonces le hemos llamado a este mensaje confiando en la justicia del Señor. Es algo exacto en lo cual también necesitamos crecer, fíjese bien, necesitamos crecer y necesitamos sobre todo establecer un fundamento bíblico para poder hacer ese paso de fe. Mire, es hasta normal desear devolver el mal, la ofensa, el daño o la injusticia cuando lo hemos recibido de otros. Yo no sé si les pasa, pero incluso en el mismo ambiente nosotros decimos, ¿verdad?, de las personas que andan asaltando, de las personas que andan robando, de alguna manera no nos sentimos cómodos con ellos. Y cuando a lo mejor escuchamos, y usted no me dejará mentir cuando dicen, mataron a tantos pandilleros, como que en nuestro corazón decimos, bien merecido lo tenía. ¿Ya? O sea, deseamos devolver el mal que de alguna manera otros hacen. Deseamos que se les devuelva. Nos cuesta renunciar al deseo que quien nos afecta o quien nos daña viva el mismo dolor o sufrimiento o aún mayor, o sea, del mal que causó. Entonces decimos, y no solamente eso, dice, se merecen.
se merecen, dice, hasta mucho más. Lo expresamos, lo decimos. Nos cuesta renunciar a la idea que el perdón para el que hace daño, para el que hace mal, sea una salida a ese tipo de situación. Y nos cuesta aceptar esta opción porque en el fondo, ante la injusticia, ante la maldad, deseamos que alguien haga justicia y que al bueno pues se le retribuya, pero al malo también se le retribuya la maldad. Yo no sé si les ocurre eso, pero pasa, o sea, sucede, de hecho está sucediendo. El Señor, nuestro Dios, el Dios en el cual nosotros hemos confiado, es un Dios que obra justicia. Pero no puede obrar justicia cuando no tenemos con nosotros una actitud perdonadora. Cuando de alguna manera deseamos nosotros mismos hacer justicia sobre las situaciones sin habérselas entregado, fíjese, al Señor. Entonces eso significa que nos cuesta perdonar. Eso significa que estamos afectados de una situación y que de alguna manera desearíamos obrar nuestra propia justicia. Perdonar es renunciar a nuestra justicia personal. Y cuando renunciamos a la justicia personal, lo que hacemos es dejar el camino libre para que el Señor obre su justicia, fíjese. Podemos confiar en la justicia del Señor y permitir que sea el Señor quien juzgue las acciones de los malos, de los demás. Pero no nosotros, fíjese. Pero no nosotros. De acá que el salmista, por su experiencia, declare que sin temor a fallar en su declaración, oiga bien, vendrá el momento en que con nuestros ojos vamos a ver la recompensa del impío, la recompensa del que hace maldad e injusticia, y nuestra fe puesta en el Señor obrará la justicia de Él, la justicia de nuestro Dios. Como quien dice, valió la pena confiar o poner las cosas en manos del Señor. Por eso la expresión de él, del salmista, dice, ciertamente, mire, ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. Por tu habitación. Vamos a esperar un momentito. Yo sí necesito toda la tranquilidad posible. Solo media hora, una hora la que estamos acá, y sí me gustaría aprovecharla lo mejor posible. Entonces decíamos que necesitamos desarrollar confianza, mire, en el Señor. El punto es cómo hacerlo o ante qué tipo de circunstancias lo hacemos. El salmista nos ayuda en ese aspecto y dice en su palabra, óigase bien,
hace una declaración de fe y refiriéndose sobre todo a ese ambiente, a todo ese clima de incertidumbre, de maldad y el deseo que hay en el corazón de que se obre justicia. Entonces él dice, para aquellos que confían, miren, en la justicia del Señor, dice que sin lugar a dudas, con tus ojos, dice, mirarás y verás la recompensa del impío. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces debemos aprender a confiar en la justicia del Señor. Mire, y no sentirnos débiles o impotentes por no tener la capacidad de devolver con maldad la maldad que hemos recibido de otros. Lo que les decía en lo natural, vea, ¿cómo desearíamos nosotros ser tan fuertes como para ir a detener toda la violencia y todas las cosas malas que se hacen? Pero no es así, o sea, no somos tan fuertes. Y sí necesitamos, óigase bien, aprender a confiar en la justicia de nuestro Dios, sobre todo cuando se trata de ver al malo obrando la maldad. Entonces quiero decirles que como hijos de Dios que somos cada uno de nosotros, no somos huérfanos, no somos desamparados, sino tenemos a un Padre, tenemos nuestra casa, la casa de nuestro papá, y como tal, ante la injusticia o persecución del ambiente, cada uno de nosotros tenemos quien nos defienda. Tenemos quien nos defienda. Por eso es importante aprender a desarrollar esa confianza en la justicia del Señor. Amén. Entonces diga conmigo, necesitamos aprender a confiar en la justicia del Señor. Diga conmigo, mi Dios es un Dios que obrará justicia en medio de las circunstancias. Entonces, viene una pregunta. ¿Por qué necesitamos aprender a confiar en la justicia del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dejarle a Él que sea quien trate en este caso con el malo? Y no ser nosotros, o sea, quien condenemos las acciones de ellos. Porque eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos sucede. Repito, o sea, cuando vemos obrar el mal, y vemos incluso, o sea, que el malo, ¿verdad?, está siendo destruido, nosotros estamos cómodos, nos sentimos bien. Y decimos se lo merece o se lo merecía. Entonces estamos obrando de alguna manera nuestra justicia. Y no estamos confiando, o sea, en la justicia del Señor. Entonces sí necesitamos aprender a confiar en la justicia del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces viene una pregunta. ¿Por qué debemos aprender a confiar en la justicia del Señor? Número uno, porque buscando la justicia propia, óigase bien, asumimos el papel de jueces y robamos al Señor su autoridad. Cuando somos nosotros los que juzgamos y cuando no somos nosotros los que decimos eso merece y mucho más, entonces nos volvemos en jueces. Y nosotros, hermanos, no somos jueces de las personas, sino a nosotros nos toca confiar
en la justicia del Dios Todopoderoso, pero no nos toca condenar la vida de nadie. No tenemos esa autoridad. El Señor no nos ha dado esa facultad. No somos jueces, sino lo que la palabra nos demanda ante la injusticia, cualquiera sea, es perdonarla. Es perdonarla. Pero nunca, fíjese bien, no lo dice la palabra, condenarla, aun cuando nosotros lo hacemos. Cuando nosotros condenamos y cuando nosotros decimos, merece ese y merece mucho más, nos estamos atribuyendo una posición que no nos corresponde. Porque eso, fíjese bien, eso de juzgar solamente le corresponde al Dios Todopoderoso. ¿Y sabe por qué no podemos juzgar la vida de nadie? Porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. No conocemos las intenciones. Y aun si conociéramos las intenciones y supiéramos que fue con alevosía, que fue planeada aquella situación, es el Señor quien tiene que juzgarla y no nosotros, fíjese. Dice en Santiago, hermanos, dice, hablando de los hermanos, imagínense, no murmuréis los unos de los otros, dice Santiago 4:11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Entonces, repito, la actitud de juzgar y la actitud de condenar la vida de las personas no nos corresponde, no es nuestra. A nosotros cualquiera, repito, sea la dificultad o la maldad, nos toca perdonar y dejarle la justicia al Señor. Debemos ser capaces, mire, de confiar en la justicia de Él y dejar que la persona arregle las cuentas con el Señor. Sonia me decía en estos días exactamente eso. Me decía, ahí deje que las personas den cuenta. Esa ya no es cosa suya, me decía. Entonces sí nos pasa, sí nos sucede. Pero, ¿qué va a hacer, como quien dice, con la maldad de aquel, aun cuando entendamos que fue planeadamente? No nos corresponde. Él va a dar cuentas, o ella, o quienes les corresponda, tienen que dar cuenta delante del Señor. Pero la postura nuestra es el perdón. Y eso no es fácil. Mire, lo que debemos entender para entrar en mayor detalle en cuanto a por qué confiar en la justicia del Señor es, lo que debemos entender es que en la vida todo lo que se siembra se cosecha. Y si vemos al malo libre de toda justicia, obrando maldad por donde quiera, como que si no existiera ley, déjeme decirle que esto solamente es circunstancial, porque la maldad sembrada va a perseguir al malo y tarde o temprano habrá pagado lo que debe, aun cuando nosotros no se lo reclamemos, aun cuando nosotros, fíjese, no usáramos de la venganza para que pague el mal que hizo. Aun cuando nosotros no hiciéramos absolutamente nada, la misma ley, fíjese, de la vida, de la siembra y la cosecha, hará que el malo pague lo que sembró. Entonces por eso el Señor dice, mire, no agreguen maldad matando al que mata. No la agreguen ustedes. Mejor apártense de ello y deje que él reciba lo que sembró.
Yo recuerdo que hay una anécdota, ojalá me recuerde. Dice que estaba Moisés viendo, dice, a los hombres juntamente con el Señor, viendo en qué se ocupaban los hombres. Y dice que llegó un hombre a un pozo, fíjese bien, cómo es eso del obrar de la justicia misma, sin que nadie en lo absoluto se ocupe de ella. Dice que estaba Moisés y vio a un hombre llegar a un pozo, que venía cansado de su camino. Dice que cuando el hombre se agachó, se le cayó una bolsa con monedas, pero no se dio cuenta. Agachó, dice, a beber agua, y cuando se agachó, se le cayó la bolsa y se fue. Él no se dio cuenta, fíjese. Entonces luego dice que llegó otro al mismo pozo, deseoso de beber agua, y cuando llega, encuentra una bolsa de monedas. Y como estaba él solo y no había nadie, entonces se la guardó y se fue. Resulta que llega un tercero que no sabía absolutamente nada de la bolsa, y dice que igual se recostó, fue al pozo a tomar agua, cuando dice que estaba ese tercero que no sabía nada, y el primero se dio cuenta que había perdido la bolsa. Viene y dice, ya sé dónde la perdí, en el pozo la perdí. Cuando me agaché a beber agua, ahí se me cayó. Yo estoy seguro que ahí fue. Cuando va, encuentra al tercero descansando, que había tomado agua, y le dice, dame la bolsa. Y él no sabía nada, al punto que lo mata. Fíjese usted. Entonces le dice Moisés al Señor, ya ves, le dice, por eso nadie cree en ti, por tanta injusticia. ¿Cómo es que mataron a este hombre? Y él le dice, el Señor, mira, te voy a contar cómo está la cosa, como quien dice, para que te calles la boca. El primero, dice, que perdió la bolsa, era el hijo de un ladrón. Y como tal, la bolsa que andaba llevando no le pertenecía. Fíjese. El segundo, que se embolsó la bolsa con monedas, ese era hijo del que le habían robado la bolsa. Por eso él la agarró, porque era de él. Fíjese. Entonces dice, ¿y al tercero por qué lo mataron? Al tercero lo mataron, dice, porque era un delincuente. Él había matado a otra persona. Y alguien vino y lo mató a él. Así obra la justicia. Y nosotros nos quedamos, ¿y por qué? Siempre hay una causa que está dando razón a determinadas consecuencias, y nosotros muchas veces las desconocemos. No sé si me doy a entender. Entonces vemos las cosas como inconclusas en el sentido así natural. Y yo sé, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero todo lo que se siembra, todo se cosecha. Simplemente. Por eso debemos confiar, fíjese, en la justicia del Señor. Y mejor reposar y descansar en Él, porque al final hay muchas cosas que nosotros desconocemos. ¿Sí? Entonces,
cuando pensemos en la maldad del malo, valga la redundancia, siempre entendamos lo que dice la palabra del Señor. Mire, en Proverbios 29:6 dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo. El hombre está poniendo su propio lazo con la maldad. Y aunque no seamos nosotros quien la señalemos, él está tendiendo su propia trampa. Proverbios 24:20 dice, porque para el malo no habrá buen fin. Miren, no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos se apagará. Luego dice, abominación son a Jehová, Proverbios 15:26, los pensamientos del malo. Y luego Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. Entonces mire, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, no pensando mal de Dios. ¿Por qué tanta injusticia? Sino simplemente creyendo que todo lo que se siembra se va a cosechar. Todo lo que se cosecha, lo que se siembra, se tiene que cosechar. Amén. Entonces nosotros solo somos espectadores, pero quien juzga es el Señor. Amén. Sí. Número 2, ¿por qué necesitamos aprender a confiar en la justicia? Porque no hay reposo o descanso de la lucha interna que se genera cuando no se perdona y se permanece deseando obrar su propia justicia. Mire, cuando no somos capaces de perdonar, vivimos en una lucha interna de la cual no nos podemos librar. Fíjese que constantemente tendemos a estar pensando sobre la situación o la persona que nos afectó. Yo ponía de esta forma, dice, esa molestia almacenada nos hace permanecer atados a la persona que nos afectó. Al grado, dice, que en el interior de nosotros que hemos sido afectados, le abrimos una habitación o una casa de vivienda al ofensor para que viva dentro de nosotros. Mire usted. Eso significa que de quien menos desearíamos saber es al que más recordamos, porque aquí andamos con él viviendo. Mire usted. Le hemos abierto, los hemos hecho huéspedes, pupilos del corazón, y no los podemos soltar. Y repito, y de a quien menos desearíamos son los que más recordamos. Fíjese, bien raro. ¿Por qué sucede eso? Porque no perdonamos. Entonces, como se vive tan cerca del ofensor, por andarlo llevando dentro, del único que hablamos es de él. Y volvemos a hablar de las mismas cosas. Sí, es que no sé qué. Sí, es que no sé cuándo. Sí, es que lo que me hizo. Y cada vez que hablamos de la situación o de la circunstancia, o de la persona, o del daño, lo que hacemos es fortalecerlo. Lo hacemos tan fuerte que llenamos todo nuestro ser de la persona que menos queremos pensar. Fíjese usted. Esa molestia, dice que almacenada en el tiempo, se entroniza tanto que nuestro interior crea una raíz de amargura, al grado que se pierde el buen sentido de la vida y todo nuestro ambiente queda marcado por la mala sensación de aquello que andamos llevando internamente. Se tiende a generalizar y a decir
Cuando estamos dañados, todas las personas son malas. Todos ofenden, todos afectan, todos dañan. A nadie se le puede querer. De todas hay que cuidarse. Entonces se libera un sentido bien negativo de la vida, concluyendo que la vida es mejor no vivirla. La vida no tiene sentido, la vida no es agradable. Porque andamos llevando, o sea, estamos afectados en nuestro interior. Tendemos a afectar, dice, a otros del mismo mar de resentimientos, rencores o amarguras que andamos llevando. Y si otros identifican el mal que padecemos, se aíslan de nosotros, se apartan para no ser contaminados. Entonces dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, mire, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. Entonces un corazón contaminado es un corazón que ha levantado resistencia a la gracia de Dios, puesto que el único deseo es la venganza. A él no le interesa escuchar que Dios perdona ni que hay que perdonar, no. Lo único que nos interesa es que el malo reciba lo que merece. Entonces no hay reposo, no hay descanso interno cuando lo que tenemos en el corazón es una raíz de amargura. Por eso necesitamos aprender a confiar en la justicia del Señor. Por eso necesitamos aprender a depositar, o sea, todo lo que andamos llevando, que trate con resentimiento o cosa semejante, ponerlo en las manos de nuestro Dios, para que sea Dios quien juzgue. Y tercero, hermanos, porque aprender a confiar, ¿verdad?, en la justicia del Señor, porque confiando en la justicia del Señor hallamos la libertad de nuestro interior y llegamos a ver la vida bajo la visión del reino de Dios. Como ya no existen ataduras, gozamos la vida porque la bendición del Señor está con nosotros. Quitamos el velo del resentimiento del corazón y ahora todo cambia. Aquel deseo de no vivir se quita y deseamos vivir para ver la gracia del Señor en nosotros. Un ejemplo de confianza en la justicia del Señor fue José, del que se habla en Génesis 37. Este hombre tuvo razones para quedar esclavizado a la maldad de sus hermanos, a la calumnia de la mujer de Potifar, pero optó por algo diferente. Incluso en el nombre de sus hijos, él plasmó toda la libertad que él tenía. Y dice en Génesis 41:51, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, mire. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entonces hay otra visión de la vida muy diferente al no quedarse esclavizado a la maldad de otros. Y es la vida, mire, bajo el perdón, en donde lo que prevalece es la confianza en el Señor. Acá ya no interesa qué va a pasar con la persona que nos ofendió, sino lo que prevalece es el plan del Señor sobre nuestra vida. Esto es como cuando venimos en la carretera y encontramos un árbol caído y nos paramos, porque no hay paso, porque no se puede pasar. Pero quitado el obstáculo, tenemos vía libre para llegar a nuestro destino. Entonces igual pasa, igual sucede cuando estamos de alguna manera deseosos que se haga nuestra justicia. Es como que un árbol lo atravesemos en nuestro destino y que no nos permita pasar hacia donde tenemos que llegar, pero cuando lo quitamos, entonces caminamos a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. José llegó a su destino, al llegar a ser gobernador, mire, de Egipto. Cada uno podemos llegar a nuestro destino si nos proponemos
aprender a confiar en el Señor y a poner todo en las manos de Él, sabiendo que nuestro Dios, Él sí sabe obrar justicia, porque Él sí conoce las situaciones y Él conoce el corazón de cada uno. Dice ciertamente, mire, ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa del impío. El impío no se va a quedar impune. El que obra maldad, el que ha matado, el que ha robado, el que ha renteado, lo que sea, no va a quedar impune. Muchas veces tendemos a obrar en lo secreto, pero déjeme decirle que sobre la tierra no hay nada secreto. Todo lo mira el Señor. Y el Señor que sabe obrar justicia, Él lo hace. Y cada uno recibe lo que sembró. Por eso es importante que obremos la justicia de nuestro Dios, que aprendamos a confiar en Él, que luchemos con nuestro corazón cuando estemos demandando justicia, luchemos con nuestro corazón y nos digamos a nosotros mismos, no me corresponde a mí. Yo no soy el que tengo que condenar. Yo no soy el que tengo que señalar. Que sea la justicia de Dios quien obre en las circunstancias o en las situaciones. A nosotros el Señor nos pide, fíjese bien, apartarnos de toda condenación, darle libertad a Él para que juzgue, y nosotros únicamente estamos confiando en el Señor. Amén. Solo eso nos corresponde. Voy a pedirles que puestos en pie